Bienvenido a nuestro podcast explorando las fases del compilador. Soy Franklin Anderson Tavares Ureña y hoy vamos a adentrarnos en las diferentes etapas que conforman un compilador. Y para ello estoy con mi compañera Jairi Núñez. Hola, estoy muy emocionada de estar aquí contigo y de poder discutir sobre las fases de un compilador. Así que vamos a adentrarnos en el tema y vamos a iniciar desde el principio. ¿Podrías explicarnos qué son las fases de un compilador y cuáles son las principales de estas? Claro, Jairi, es una pregunta muy interesante y fíjate, las fases de un compilador son los pasos que siguen para convertir el código fuente a un código escrito para programadores y que sea ejecutable para la máquina. Entre estos tenemos diferentes etapas, es decir, en esas etapas tenemos el análisis léxico, semántico y sintáctico y también tenemos la generación de código intermedio. Sobre todo el paso más importante para mí que es la optimización y la generación de código final. Comprendo, Anderson. Así que vamos a pasarlo con lo que es la primera fase que nos dijiste que es el análisis léxico y qué ocurre en esta etapa. Y es que en el análisis léxico el compilador examina el código fuente y lo divide en tokens. Los tokens son los componentes léxicos como palabras clave, los identificadores, los operadores y las constantes. Además, eliminan los espacios en blanco y los comentarios innecesarios para simplificar todo el proceso. Entonces me está diciendo que son básicamente unidades pequeñas de código fuente. Pero Jair, tenemos algo interesante. ¿Qué pasa con el análisis sintáctico? Básicamente el análisis sintáctico es el compilador de verificar si el código fuente cumple con las reglas gramaticales del lenguaje de programación y se utilizará siempre un lenguaje formal, como una gramática libre de contexto. Para crear un árbol, específicamente, el análisis sintáctico representa la estructura de código jerárquico y garantiza una sintaxis válida. Comprendo, Anderson. Así que vamos a seguir adelante con lo que es el análisis semántico, que se hace en esta fase. Y es que en el análisis semántico se verifica el significado del código fuente. Se realizan comprobaciones para garantizar la coherencia semántica, como la asignación correcta de tipo de datos, lo que son las declaraciones adecuadas de variables y la verificación de las operaciones, de la verificación de que las operaciones sean válidas. También en esta se construye una tabla de símbolos que almacenan informaciones relevantes sobre las variables y las funciones utilizadas en el mismo código. Interesante. Ahora veremos la generación de código intermedio. ¿Qué sucede aquí? Te preguntarás. Básicamente, en la generación de código intermedio, transformamos el código fuente válido de una representación más cercana a la estructura de la máquina objetiva. Es decir, que aún es independiente de la arquitectura específica en el hardware. Puede ser la forma de árboles de expresiones, código de 3 direcciones o otras representaciones similares. Ahora, una parte importante es la optimización de los códigos. ¿Qué se puede esperar de esta etapa? Que para mí es una de las más importantes que tendremos en esto de los compiladores. Como dices, Anderson, supongo que la optimización es crucial para mejorar el rendimiento y la eficiencia del código generado. Así es, ya que esta nos permitirá optimizar el código de una manera más eficiente y simple. Es decir, que vamos a reducir el consumo de recursos, el consumo de tecnología y esto va a facilitar que el programa vaya más rápido o que el compilador funcione más rápido. Es interesante, una comparación que podemos hacer es que cuando tienes un sitio web, el sitio web para ser más rápido vas reduciendo el código en partes pequeñas y este va más rápido. Un ejemplo para que aquellas personas lo entiendan es que cuando tienes un auto y quieres usar gasolina no vas más rápido sino que vas más lento. Esto es la parte de la optimización y es similar para tener menos recursos pero ahorrarnos más tiempo. Vaya, Anderson, esto suena bastante complejo pero importante. Por último, hablaremos sobre la generación de código final. ¿Qué sucede en esta fase? Ya en esta parte de lo que es la generación de código final, traducimos el código intermedio optimizado en códigos ejecutables específicos de la arquitectura de la máquina objetivo. Ya aquí realizamos las transformaciones finales y emitimos las instrucciones de bajo nivel que la máquina puede entender y ejecutar directamente. Entiendo. Creo que hemos cubierto todas las fases de un compilador de manera concisa y es por eso que gracias por compartir tu conocimiento técnico conmigo y también creo que hemos llevado un podcast bastante interesante para aquellas personas que están interesadas en los compiladores.
El placer ha sido mío, Anderson, y espero que nuestra conversación haya sido útil y que ahora tengamos una mejor comprensión de las complejidades de las fases de un compilador. Creo que es interesante recordar, por último, que los compiladores son una columna vertebral de la traducción de código fuente en el código ejecutable. Y creo que con esas palabras despedimos el podcast del día de hoy, esperando que les fuera interesante y que adquirieran nuevos conocimientos. Hasta la próxima.